El misterio de la muerte de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, un nombre que resuena con la genialidad de un músico que marcó un antes y un después en la historia de la música clásica. Pero detrás de su legado artístico se esconde un misterio que ha intrigado a historiadores, músicos y teóricos de la conspiración durante siglos: su repentina y misteriosa muerte el 5 de diciembre de 1791. Tenía tan solo 35 años, y aunque oficialmente se atribuyó su fallecimiento a una fiebre reumática, las circunstancias que rodearon sus últimos días son cualquier cosa menos claras. ¿Cómo pudo un hombre tan joven, en la cúspide de su creatividad, morir tan inesperadamente? Las versiones de su muerte han variado a lo largo del tiempo, y entre ellas, hay una que ha ganado notoriedad: la teoría de que Mozart fue asesinado, y no por cualquier persona, sino por los mismísimos Illuminati, una sociedad secreta rodeada de misterio y poder. Pero, ¿qué conexión podría haber entre uno de los mayores genios de la música y una organización clandestina supuestamente dedicada al control global? Para responder a esta pregunta, debemos sumergirnos en el contexto de la Europa del siglo XVIII, en un mundo donde las logias masónicas y las sociedades secretas no solo existían, sino que tenían una influencia significativa en la política, la cultura y las artes. En este vídeo, exploraremos las pistas que han llevado a esta inquietante teoría, las conexiones de Mozart con la masonería, el simbolismo oculto en sus obras, y las razones por las cuales los Illuminati podrían haber considerado que el compositor era una amenaza. ¿Podría su muerte haber sido un mensaje, una advertencia para aquellos que osaran desafiar los secretos más oscuros de estas organizaciones? Prepárate para descubrir la cara oculta de Mozart, su relación con las sociedades secretas y las sombras que se ciernen sobre su trágico final. Para entender por qué los Illuminati podrían estar vinculados a la muerte de Mozart, primero debemos explorar su relación con la masonería, una organización que durante el siglo XVIII era vista tanto como un refugio para el pensamiento progresista como un centro de influencia política y cultural. Mozart no era solo un masón, era un masón devoto. En 1784, fue iniciado en una logia masónica en Viena, una ciudad que era un hervidero de ideas revolucionarias, y según algunos, un terreno fértil para los Illuminati, quienes buscaban infiltrar estas logias para promover su agenda secreta. En su música, especialmente en su famosa ópera La flauta mágica, Mozart incorporó simbolismo masónico de una manera que pocos compositores se habían atrevido a hacer. La ópera no solo celebra los ideales de la masonería, como la búsqueda de la iluminación y la lucha contra la ignorancia, sino que también está plagada de símbolos y referencias que muchos creen que revelan secretos de las logias. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Según algunos teóricos, los Illuminati, quienes supuestamente buscaban utilizar las logias masónicas para sus propios fines, consideraron que Mozart estaba revelando demasiado. La flauta mágica podía ser vista como una obra que exponía el simbolismo y las prácticas de estas sociedades secretas al público general, algo que habría sido inaceptable para aquellos comprometidos a mantener sus operaciones en la sombra. Además, la personalidad de Mozart no ayudaba. Era conocido por ser franco, apasionado y en ocasiones, impulsivo. Algunos sugieren que pudo haber cruzado líneas peligrosas, desafiando las normas y códigos de las sociedades a las que pertenecía. ¿Podría esto haber provocado la ira de los Illuminati, quienes decidieron eliminarlo para proteger sus secretos? La conexión entre los Illuminati y Mozart es difícil de probar, pero los elementos están ahí: su pertenencia a la masonería, las tensiones políticas y culturales de la época, y la naturaleza provocativa de su obra. Los Illuminati, fundados en Baviera en 1776 por Adam Weishaupt, eran vistos como una organización que buscaba derrocar instituciones tradicionales y consolidar el poder bajo un gobierno iluminado. Si Mozart, consciente o inconscientemente, interfería en sus planes, ¿podrían haber tomado medidas drásticas para silenciarlo? Mientras seguimos explorando este fascinante misterio, no olvidemos que, aunque Mozart murió hace más de 2 siglos, las preguntas sobre su vida y muerte siguen vivas, alimentadas por el poder de su música y las sombras que se ciernen sobre su legado. La repentina muerte de Wolfgang Amadeus Mozart ha dado lugar a una avalancha de teorías conspirativas que, siglos después, siguen siendo motivo de debate. Entre estas teorías, una destaca con un halo de misterio: que su muerte no fue natural, sino provocada, orquestada por fuerzas en la sombra. La idea de que Mozart fue asesinado por los Illuminati ha capturado la imaginación de quienes buscan respuestas más allá de la historia oficial. Para entender esta teoría, debemos examinar las circunstancias de su muerte con detalle. Según los registros históricos, Mozart falleció tras enfermarse de manera abrupta. Los síntomas descritos incluyen fiebre, vómitos,
inflamación y un notable deterioro físico que lo dejó incapaz de moverse en sus últimos días. La versión oficial atribuye su muerte a fiebre reumática o una infección estreptocócica. Sin embargo, muchos se han preguntado si estas explicaciones realmente encajan. Una de las teorías más impactantes señala que Mozart fue envenenado. En esta línea, se menciona un veneno conocido en la época como aqua tofana, una sustancia mortal que podía ser administrada de forma lenta, simulando una enfermedad natural. Este método habría sido perfecto para evitar sospechas y encubrir un asesinato premeditado. Pero, ¿por qué los Illuminati querrían asesinar a Mozart? La clave podría estar en su obra más polémica, La flauta mágica. Algunos teóricos sugieren que esta ópera contenía mensajes codificados que revelaban secretos masónicos, y por extensión, de los Illuminati. Si bien la masonería en general promovía ideales como la fraternidad y el progreso, los Illuminati, supuestamente infiltrados en las logias masónicas, eran vistos como una fuerza subversiva con objetivos mucho más ambiciosos, incluyendo la manipulación de sistemas políticos y religiosos. En La flauta mágica, Mozart muestra con claridad su conocimiento profundo de la simbología masónica. Desde el número 3, que aparece repetidamente como un símbolo de perfección, hasta las pruebas que los personajes deben superar para alcanzar la iluminación, la ópera es un homenaje al camino del iniciado. Sin embargo, esta exposición pública del simbolismo masónico pudo haber sido interpretada como una traición. Adicionalmente, existen relatos que apuntan a conflictos personales dentro de las mismas logias. Mozart, con su carácter apasionado e impredecible, pudo haber generado enemistades entre aquellos que veían sus acciones como un peligro para la discreción y el secreto que exigían estas sociedades. Algunos estudiosos incluso sugieren que su relación con el libretista Emanuel Schikaneder, también masón, pudo haber añadido más combustible al fuego. ¿Podrían los Illuminati, temiendo que Mozart comprometiera su agenda secreta, haber decidido eliminarlo? Otra figura que aparece frecuentemente en estas teorías es Antonio Salieri, un contemporáneo y rival de Mozart. Aunque la narrativa de una rivalidad intensa fue exagerada por obras como la película Amadeus, algunos sugieren que Salieri pudo haber tenido un papel en su caída, quizás actuando como intermediario de fuerzas más poderosas. A medida que analizamos las teorías y las evidencias, nos enfrentamos a la gran pregunta: ¿fue Mozart realmente asesinado por los Illuminati, o es esta historia solo una leyenda nacida de la fascinación humana con los secretos y conspiraciones? Por un lado, la falta de pruebas contundentes dificulta confirmar cualquier acusación. No existen documentos históricos que directamente vinculen a los Illuminati con la muerte de Mozart, y los registros médicos de la época son insuficientes para determinar con certeza la causa de su fallecimiento. Además, muchas de las teorías sobre los Illuminati están impregnadas de exageraciones y especulaciones que han evolucionado con el tiempo. Sin embargo, hay aspectos que no pueden ignorarse. La conexión de Mozart con la masonería, el simbolismo masónico en la flauta mágica y su actitud irreverente hacia las normas de estas sociedades secretas proporcionan un contexto rico para teorizar. Es evidente que Mozart no temía expresar sus creencias, incluso si eso significaba arriesgar su posición o seguridad. Entonces, ¿qué debemos pensar? Por un lado, es posible que su muerte haya sido simplemente una tragedia natural, una consecuencia de las condiciones médicas de la época. Por otro lado, la coincidencia de los eventos y las tensiones políticas y sociales de su entorno hacen que la teoría del asesinato resulte tentadora. Más allá de si fue un crimen o una muerte natural, el legado de Mozart permanece intacto. Su música sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, y su nombre continúa siendo sinónimo de genialidad y pasión. Tal vez, el verdadero misterio no sea cómo murió, sino cómo logró, en tan poco tiempo, crear obras que desafían el paso del tiempo y las barreras culturales. En última instancia, el caso de Mozart es un recordatorio del poder de las historias. Ya sea que los Illuminati estuvieran involucrados o no, su vida y muerte nos invitan a reflexionar sobre los secretos de la historia, las conexiones entre el arte y el poder, y nuestra propia fascinación con lo desconocido. Y ahora, te toca a ti, ¿qué crees? ¿Fue Mozart víctima de un plan secreto de los Illuminati o simplemente un genio atrapado en el inexorable curso de la vida? Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en el próximo episodio de Misteriópolis, donde seguiremos explorando los misterios más intrigantes de la humanidad.